Nuevamente pasa voz a cada uno de ustedes en esta rica mañana de sábado que el Señor nos ha dado. Nos sentimos alegres que sábado con sábado nos ha acompañado en este trimestre, donde nuestro cuadernillo, nuestra serie lleva por título Mis Testigos, y en esta mañana tenemos la lección número 13. Pero antes de ello vamos a hacer un resumen de cada lección para que cada uno de nosotros nos enfoquemos exactamente en el propósito general que tuvo el cuadernillo en este trimestre, donde hemos visto que cada uno de nosotros somos testigos, que somos los testigos de nuestro Señor Jesucristo para hablar la palabra de nuestro Dios y salvar a ese mundo que se encuentra perdido. Así que dos textos que tuvimos en este trimestre que son de grande beneficio y enseñanza para con cada uno de nosotros es el que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, 15, que dice de la siguiente manera: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que es un mandato, una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo deja, y que ahora llega esa ordenanza a cada uno de nosotros, donde tenemos que ir a predicar el Evangelio a toda criatura que hay alrededor de cada uno de nosotros. También tuvimos el de Hechos 1:8, donde dice: y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Yo creo que sus discípulos, sus apóstoles, hicieron aquel trabajo de llevar la palabra de nuestro Dios. Ha llegado ahora a cada uno de nosotros lo que de gracia hemos recibido. Ahora toca a cada uno de nosotros de llevar esa hermosa palabra a aquellas personas que necesitan tanto de esta esperanza, ya que el mundo vive en tinieblas y el Señor quiere liberarlo. Antes de empezar con la lección número 13, vamos a hacer un resumen de cada una de las lecciones, un pequeño resumen donde vamos a ver el propósito en general que el escritor de esta serie, Mis Testigos, tiene para con cada uno de nosotros. Así que si tiene su cuaderno, vamos a estar viendo cada propósito, cada objetivo, cada enseñanza que tiene estas hermosas lecciones para con cada uno de nosotros. Y quiero que sepan que en general hay algo bien importante, lo que a cada miembro de la iglesia, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, debemos de hacer. ¿Para qué? Para que el reino de nuestro Señor Jesucristo siga creciendo. Así que vamos a empezar primeramente con la lección número 1, que llevaba por título una llamada a la transformación, donde nos dimos cuenta que cada uno de nosotros fuimos llamados, que estábamos muertos en delitos y pecados, y el objetivo de esa lección es discutir la transformación que ocurre al aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros llegamos al Evangelio de diferentes maneras, pero quiero que sepan que hubo en nuestra vida una transformación que nos llevó a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo era tu vida? Yo creo que cada uno de nosotros podemos testificar, hablar de ella, dándonos cuenta de que éramos enemigos de nuestro Dios. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a nuestras vidas, cuando empieza a transformarnos, primeramente perdona nuestros pecados, nos da una nueva identidad, y en esa identidad ahora somos hijos de nuestro Dios. También somos una nueva criatura, y gloria sea nuestro Dios, que Él ha dado la oportunidad tanto al judío como a cada uno de nosotros como gentiles ahora de ser llamados hijos de nuestro Dios. Él nos ha liberado de las tinieblas y ahora somos esa luz para el mundo. ¿Por qué? Porque Él nos sacó de allá, nos dio una nueva identidad y ahora nos ha sentado sobre la roca y nos ha llamado ahora hijos de nuestro Dios. Y fíjense bien lo que dice Santiago, y vamos a ver Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de nuestro Dios, hablando Santiago a 4:4, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Así es como estábamos antes, perdidos, muertos, pero ahora Santiago nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Vivíamos en los deseos de la carne, inmediatamente éramos enemigos de nuestro Dios. Pero llegó la buena palabra, alguien tomó el tiempo para que esa palabra llegara a tu hogar, y ahora ya no somos enemigos, sino ahora somos amigos de nuestro Dios. Dice Romanos 12:2, hablando de esa transformación que llega a nuestra vida, dice el libro de Romanos
una enseñanza para con cada uno de nosotros. Recordemos que esa lección llevaba por título un llamado a la transformación, donde todavía ese llamado existe para aquel mundo que está perdido. Llegó a nuestra vida, fuimos transformados y dice a Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ahora viene el cambio a lo que hace la palabra, nos transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que llega la palabra de nuestro Dios, nos transforma, y yo creo que nos dimos cuenta cuando Él llamó a sus discípulos, los transformó. Cuando le habló a aquel Saulo de Tarso, también lo transforma. Cuando le habló a cada uno de nosotros, nos ha hablado, nos ha transformado, y de esa manera ahora cada uno de nosotros tenemos una nueva identidad. Gloria sea nuestro Dios. Ese fue el mensaje de la primera lección. Ahora fuimos transformados, y ahora que fuimos transformados, llegamos ante la presencia de nuestro Dios. La lección número 2 llevaba por título una misión para mí. Así que somos transformados. Ahora el Señor nos dice que tenemos una misión, y el objetivo de esa lección era entender que Dios está en una misión y que nosotros somos parte de su plan. Así que Dios tiene un plan, y quiero que sepan que es el plan de salvación, donde nuestro Dios se preocupa por el hombre, por aquel hombre que se alejó, siempre lo ha estado buscando. Tanto que dice Isaías, extendí mis manos a un pueblo rebelde. Y el Señor quiere salvar, el Señor quiere justificar al hombre, y ahora cada uno de nosotros somos parte de ese plan que nuestro Dios tiene. Así que la misión de Dios es de salvar su creación, de salvar al hombre, de rescatarlo, y esa misión que Él tiene, quiero que sepan que esa misión también es nuestra misión, es de salvar la creación de nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios, nos ha transformado, ahora nuestro Dios quiere transformar a más gentes, y cada uno de nosotros tenemos una misión. Así que todos tenemos diferentes dones. El Señor nos ha dotado de diferentes dones, y esos dones son para el crecimiento tanto del cristiano como de llevar la palabra a nuestro Dios. Pero cada uno juega una parte importante en la misión para restaurar a las personas que están perdidas. Así que recordemos que tenemos una misión, la misma misión que tiene nuestro Dios de rescatar al perdido, de salvar a aquella persona que vive en tinieblas. Esa misma misión nos ha dado a cada uno de nosotros, de rescatar al hombre. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora cada uno de nosotros nos hemos convertido ahora en embajadores de ese reino, porque cuando llegó nuestro Señor Jesucristo trajo ese reino para que cada uno de nosotros ahora hagamos más grande ese reino, y somos sus embajadores. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que cuando hablamos, le decimos al hombre, le decimos al pecador que el Señor quiere traerlo, quiere reconciliarlo para que le perdone sus pecados y le llame hijos de nuestro Dios. Así que nuevamente fuimos transformados con una misión de salvar, de enriquecer, y cada uno de nosotros somos sus embajadores. Luego pasamos a la lección número 3, que llevaba una vida de gozo. El cristiano no debe de tener tristeza. ¿Por qué? Porque el Señor ha llegado a nosotros para darnos ese gozo. Dice el objetivo de esta lección: notar que una vida de gozo es una vida fiel a la voluntad de Dios y su palabra. Así que nos llenamos de gozo, nos llenamos de alegría, especialmente porque recordamos el fruto del Espíritu, que uno de ellos es el gozo, la paz, el amor, donde el cristiano con todas estas cualidades hermosas, inmediatamente empieza a testificar, empieza a ser el embajador, llenarse de gozo. Así que, ¿por qué gozo? Porque el Señor ha traído la salvación a cada uno de nosotros, y no únicamente a nosotros. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una alegría. Esta vida de gozo en sí es producto de estar en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ahora
a nuestro Señor Jesucristo como nuestro amigo, que nos ayuda tanto en momentos fáciles como momentos difíciles de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora somos a sus hijos y algo más nos da de su Santo Espíritu. Y fíjense bien lo que nos dice Nehemías desde el Antiguo Testamento. Hay algo muy hermoso y hay un canto que dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y Nehemías capítulo 8, fíjense bien, hablando de una vida de gozo, Nehemías 8:10. Mire lo que nos dice Nehemías. La última parte del versículo dice: no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nuevamente espera Él que cada uno de nosotros tengamos ese gozo, que vivamos en gozo. Cuando vamos al templo, ir con alegría. Cuando salemos del templo, ir con alegría. Aun cuando tenemos momentos difíciles, nuestras tribulaciones, debemos de estar con gozos. ¿Por qué? Porque el Señor no da más carga de la que no podamos llevar. Dice a Primera de Tesalonicenses, una enseñanza que nos da el apóstol Pablo sobre el gozo. Primera de Tesalonicenses 5:6. Dice la palabra de nuestro Dios: estar siempre gozosos. Así que el cristiano, una de las cualidades, características que tenemos y que debemos de enseñar al mundo, porque somos la luz del mundo, es tener ese gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ha perdonado nuestros pecados, porque el Señor nos ha hecho una nueva criatura, nos ha dado una nueva misión, y ahora también tenemos que somos transformados por medio de la palabra de nuestro Dios. Cuando llegamos a la lección 4, un lugar para aprender. Así que nos ha transformado, nos da una misión. Ahora llegamos a un lugar donde vamos a aprender, y el objetivo de esta lección era mostrar que la iglesia debe ser un lugar donde todos los miembros son equipados para testificar. Así que llegamos ahora al templo, estamos en la reunión de los santos, y quiero que sepan que el Señor hizo de la iglesia un lugar para que cada uno de nosotros aprendamos la palabra de nuestro Dios. Y cada sábado en línea en el templo, yo creo que tenemos nuestra escuela sabática, donde cada lección nos equipa, nos enseña, nos ayuda a crecer de acuerdo a ese hombre perfecto que nuestro Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que la iglesia juega el papel vital de equipar a todo cristiano, y la mayoría de la enseñanza la podemos obtener por medio de la escuela sabática. Si te hago la invitación en esta mañana, si tú eres un creyente, una persona que te gusta asistir únicamente a los cultos por la tarde, quiero que sepan que la mayoría de la enseñanza la tenemos a través de la escuela sabática. Sé que la tenemos en línea, pero también en los templos. Quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios se imparte por medio de nuestros cuadernos, y también por medio de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros recibamos la enseñanza para que el hombre vaya creciendo. Así que existimos para adorar a Dios y vivir su voluntad en comunión. Así que cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y nos necesitamos para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Ahora veamos también, segunda de Timoteo, nos dice una enseñanza Pablo, y Pablo es el que nos da muchos consejos para la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3:17. ¿Qué es lo que sucede en el templo? Dice 3:17, segunda de Timoteo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que del momento que empiezas a creer, a bautizarte, inmediatamente quiero que sepas que te estás preparando. ¿Para qué? Para hacer la buena obra, para cumplir la misión de llevar el evangelio a otros cristianos. Quiero que sepa que es una cadenita. Tú recibiste la palabra, aquella persona acepta a Jesucristo, ahora le toca a esa persona evangelizar a alguien más, de tal manera que el reino de nuestro Dios crece y crece. Gloria sea a nuestro Dios. Luego llegamos a la lección número 5. Una iglesia que testifica. Ya aprendiste, la iglesia te equipó, te dijo exactamente qué era lo que tenías que hacer, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo desea para aquellas personas que se acercan ante la presencia de nuestro Dios. Y el objetivo de esta lección de una iglesia que testifica, mostrar qué tan efectivo es el testimonio
en la adoración pública. Ahora empezamos a adorar a nuestro Dios, nos damos cuenta de la palabra de nuestro Dios, la iglesia, los miembros, los creyentes, empezamos a trabajar en comunión. ¿Para qué? Para que esa nueva persona empiece a caminar en los pasos de nuestro Dios y también nos ayude como embajadores. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a nuestro Dios. Por medio, nuestra alabanza muestra un testimonio lleno de adoración. Así que en la alabanza, cuando vamos al templo, cuando estás en diferente lugar, quiero que sepan que la alabanza a nuestro Dios muestra la adoración a nuestro Dios. Una comunidad de adoración que no simplemente está siendo observada por la gente a su alrededor, sino que es una invitación a aquellas naciones a que vengan a adorar a nuestro Dios con nosotros. Así que por medio de tu adoración, por medio de la santidad que vives, por medio de cómo te ve la gente que has cambiado, ahora los pueblos, las naciones también van a querer venir a adorar a nuestro Dios. Y dice un salmo muy bonito, y fíjense bien cómo la adoración, cómo la alabanza nos prepara para que el mundo venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 100. Todavía no llegaba el tiempo de que la puerta se había abierto para los gentiles, mas sin embargo, por medio de este canto ya nos está diciendo de la siguiente manera: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Donde ahora estamos viendo aquí el Salmo 100 hacia adelante, donde dice cantar alegres a Dios. Si estamos viendo la alegría, si estamos viendo el gozo, habitantes de toda la tierra, donde el evangelio tiene que llegar a todos los confines de la tierra. Servir a Jehová con alegría. Cuando le cantas, cuando le adoras, aún en tus problemas, adórale a nuestro Dios. Venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad en todas las generaciones. Y estamos viendo aquí ahora que la iglesia empieza a testificar, empieza a cantar, empieza a hablar. ¿Para qué? Para que la palabra de nuestro Dios llegue a todas las naciones. Así que por medio de la iglesia, por medio de cada creyente, llevamos esta alabanza, esta testificación a todo el mundo. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, de qué manera la iglesia empieza a testificar, y dice ahora el libro de Hechos, una enseñanza muy hermosa. La iglesia primitiva, cómo esta iglesia anhelaba servir a nuestro Dios y cómo el mundo de alrededor miraba a esta iglesia y la admiraba de tal manera que se unían a ellos. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquí tenemos el compromiso donde la iglesia crece a consecuencia de que es una iglesia que testifica. Y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. En un solo día vemos el crecimiento por medio de la testificación, por medio de que el Señor ha transformado, por medio de que la iglesia estaba equipada, por medio de que ahora empieza la iglesia a avanzar, a caminar y a entender el propósito por el cual había sido llamado. Y si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así tenemos una iglesia que está en todo, que está equipada, que sirve y que todos los demás están observando, de tal manera que cuando llega el momento dice, y fueron bautizados como 3,000 personas. Así dice el 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El uno con el otro miraban las necesidades de aquellos y se ayudaban el uno con el otro. Dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, una vez más, juntos en el templo, gloria sea a nuestro Dios, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así que el pueblo también los admiraba, de tal manera que se unía a esta iglesia primitiva, a este grupo, y gloria sea a nuestro Dios, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Esa es la iglesia de aquel tiempo y es la iglesia que debemos de ser hoy en día, donde el Señor añade a la iglesia todos los que han de ser salvos. ¿A qué consecuencia? De que es una iglesia que testifica, que habla y que tiene la comunión los unos con los otros. No sé qué tanta comunión tengas tú con la iglesia que perteneces, pero quiero que sepan que algo que hizo el crecimiento, que movió el corazón de nuestro Dios, es que aquella iglesia todos lo tenían en común. Una iglesia que testifica. Luego nos fuimos a la lección número 6, que llevaba por título Una oración de fe. Ahora, ¿qué tan importante es la oración? Sí, ya tenemos a la iglesia que conoce la misión, que ha sido transformada, pero ahora es una iglesia, una oración de fe. Aquella iglesia que ora ferviente, y el objetivo era mostrar que la oración es esencial para una testificación efectiva. Así que algo importante en nuestras vidas es la oración. La oración es esencial para el desarrollo de nuestra vida. Yo creo que recordamos a Daniel, dice que Daniel oraba 3 veces cada día. Yo creo que cada uno de nosotros, al levantarnos, a ir a nuestro trabajo, alguna necesidad, algún problema, acción de gracias, siempre estamos orando a nuestro Dios. Cada creyente debe de estar en oración. La oración es bien importante. Yo creo que hasta los apóstoles se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, ¿sabes qué? Juan enseña a sus apóstoles a orar. ¿Por qué no nos enseñas también a nosotros? Y allí les enseñó el Padre nuestro que estás en los cielos. Así que veamos ahora el salmista. ¿Por qué es importante la oración? Porque ahora estamos llevando el evangelio a las personas. ¿Por qué la oración es importante ante testificar la palabra de nuestro Dios? Dice el salmista, Salmo 67. Y mira lo que dice el Salmo. Acuérdate que estamos hablando de ser su testigo, de testificar. Dice el Salmo 67, 2 de la siguiente manera. La segunda parte. Para que sea conocida, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. Tú oras, tú doblas tus rodillas y le pedimos a Dios, tú le pides a Dios también, de que en toda la tierra sea conocido el camino de nuestro Dios. A nosotros nos toca llevar y yo creo que la palabra de nuestro Dios dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino. Así que para que sea conocido tu camino, para que el mundo conozca que Jesucristo vino, que rescató al hombre, que pagó precio para con cada uno de nosotros y que tiene los brazos abiertos para salvar nuestras vidas, para que sean conocidos en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Así que oramos a nuestro Dios pidiendo, y si no lo has hecho, a un espacio en tu vida, un espacio durante el día donde tú oras para que la palabra de nuestro Dios llegue a esos lugares que es necesario. ¿Para qué? Para que la gente conozca, dice el salmista, de tu salvación. También vimos en segunda de Tesalonicenses una enseñanza nuevamente que nos da el apóstol Pablo, y Pablo habla mucho a la iglesia sobre este aspecto. Dice segunda de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orar por nosotros. Fíjense bien lo que está diciendo aquí Pablo, y es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos que orar los unos por los otros, y mire cómo Pablo le pide a la iglesia, y mire lo que le dice ahora. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Llegó la palabra a nosotros, ahora le pide a la congregación y les dice, ¿saben qué? Oren por nosotros para que cuando llegamos la palabra al mundo, a los pueblos, dice que esa palabra corra y el mundo glorifique a nuestro Dios. En nuestros tiempos como iglesia, cada uno de nosotros debemos de orar y decir de la misma manera para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. A lo mejor nunca has orado por esto, pero quiero decirte que en esta lección que estudiamos nos dimos cuenta de que es muy importante de orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y luego tuvimos la lección número 7,
que llevaba por título Una palabra de verdad. Quiero que sepan que la Biblia que tenemos en nuestras manos, la Santa Escritura, quiero que sepan que es una palabra de verdad, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque tanto Pablo y nuestro Señor Jesucristo nos dijeron que había hombres que iban a venir diciéndose que ellos eran el Cristo, mas sin embargo tenemos que tener mucho cuidado. Pero la palabra de nuestro Dios dice, el objetivo de esa lección, mostrar que la palabra es esencial para una testificación efectiva. Así que no únicamente predicamos lo de la palabra de nuestro Dios, sino hacemos lo que la palabra de nuestro Dios nos dice que tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque si no, entonces nomás hablamos y no somos enseñados nosotros mismos. Así que las Escrituras nos enseñan, nos exhortan, nos corrigen y nos instruyen en justicia. Así que, ¿qué es lo que hace la palabra de nuestro Dios? Se da cuenta que me estoy viendo en un espejo, inmediatamente el espejo apunta hacia mí, a mis errores, mis defectos, y me dice qué tengo que hacer para cambiar todo ello. Así que la palabra de nuestro Dios, quiero que sepan, no es únicamente un libro que leemos, sino es un libro que nos lee a nosotros y nos apunta y nos dice qué cosas debemos de cambiar. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y en nuestra vida, dice el salmista, Salmo 119. Fíjese bien la enseñanza del salmista. Cómo pone a la palabra de nuestro Dios. Cómo nos guiamos cada uno de nosotros. Dice el Salmos 119. Lámpara 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿En qué se convierte la palabra de nuestro Dios? Es la que nos guía. En este mundo lleno de tinieblas, en este mundo lleno de oscuridad, quiero que sepan que la palabra de nuestro Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la que nos va alumbrando. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen justos y correctos, mas sin embargo dice la Biblia que su fin es perdición. Así que la palabra de nuestro Dios es una lámpara que nos lleva exactamente por ese camino que nuestro Señor Jesucristo tiene para con cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ya nos está esperando en la eternidad. Solo espera que el hombre que es santo, que se siga santificando más y más. Dice segunda de Timoteo, también hablando de la palabra de verdad. Nuevamente Pablo dándonos un consejo. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, el consejo, las palabras que le da aquel Timoteo, aquel Pablo que se siente alegre, dichoso de Timoteo, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. Y quiero que sepan que el apóstol Pablo siempre se preocupó por Timoteo, aquel joven que desde la niñez se preocupó por la palabra de nuestro Dios. Ahora quiero que sepan que muchos de nosotros, nuestros hijos que nacen en la palabra de nuestro Dios, que nacen en el Evangelio, debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que gloria sea nuestro Dios, que la palabra de nuestro Dios es nuestra lámpara que nos guía, nos protege, nos cuida y nos lleva por el buen camino. Luego pasamos a la lección número 8. Se necesita un ayudante. Ya estamos preparados. La iglesia nos ha enseñado. Tenemos la palabra de nuestro Dios. La iglesia nos ha instruido. Sabemos ahora que debemos de orar para que la palabra corra. Pero ahora se necesita un ayudante. ¿Quién mencionamos que era ese ayudante? Mire el objetivo de esa lección. Mostrar que un testimonio eficaz tiene su base en la presencia del Espíritu Santo. Así que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, pero para poder testificar la palabra de nuestro Dios dice que nos dejó a su Santo Espíritu para que cada uno de nosotros sintiéramos confortados, consolados, que el Espíritu Santo va con nosotros a llevar la palabra de nuestro Dios. Justo antes de su crucifixión de nuestro Señor Jesucristo prometió enviar a ese Consolador. ¿Para qué? Para que nos ayudara a la testificación eficaz. El Espíritu Santo es nuestro ayudante
en la testificación. Así que tenemos ahora que el Espíritu Santo nos ayuda en la testificación. El Espíritu Santo es el que se mueve dentro y fuera de cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros somos morada del Espíritu Santo. Y fíjense bien, el Espíritu Santo siempre quiere hablar de la palabra de nuestro Dios. Siempre está dispuesto para hablar de lo que es nuestro Dios, de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo nos daba un consejo hablando del Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses. Y fíjense bien el consejo que nos da. Pablo es una de las personas que da muchos consejos a las iglesias. Dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Uno de los versículos más pequeños de la Biblia, pero que tiene grande enseñanza. El Espíritu siempre está presto para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y muchas de las veces nosotros lo hacemos, por decir, a un lado, nos quedamos callados cuando el Espíritu Santo siempre quiere testificar, quiere hablar de la palabra de nuestro Dios. Así que tenemos, quiero que sepan, ese Santo Espíritu que es nuestro ayudador. ¿Para qué? Para que hablemos, porque cada uno de nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el salmista, hablando de esa ayuda que es el Santo Espíritu. Salmista, Salmo 51:10, ahora hablando de David. Y mire lo que dice David en referencia a esa ayuda que tenemos para testificar la palabra de nuestro Dios. Dice Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Nuevamente diciendo, ¿sabes qué? Lo necesito, es mi ayuda. Y quiero que sepan que cuando peleamos nuestras batallas, el Espíritu Santo es el que pelea por nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Que el Espíritu Santo sea el piloto de la vida de cada uno de nosotros. Lo necesitamos para testificar y para engrandecer el reino de nuestro Dios. Luego pasamos a la lección número 9. Ya ahora estamos conquistando almas. Ahora ya nos hemos dado cuenta que cuando hablamos el Señor hace el trabajo. Y la número 9 llevaba por título un testigo, no un ganador. Y el objetivo era mostrar que la testificación no se trata de una fórmula ganadora, sino de una fe dispuesta. Que tú estés dispuesto. He oído personas de que se jactan y que dicen, yo he traído más almas, yo he ganado más almas que tú no has traído a nadie. Quiero que sepan que es algo que cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a llevar la palabra de nuestro Dios. No es cuántas almas gano. Quiero que sepan, las almas no son para nosotros, sino son para nuestro Padre Celestial. Y fíjense bien el consejo que nos da Pablo nuevamente en Primera de Corintios, hablando de esto, porque ya había problemas en aquellos tiempos sobre no que yo tengo más almas, no que yo... Y miren lo que dice Primera de Corintios 3. Acuérdense que no es de ganar o de ser un ganador, sino de ¿qué? De tener la disposición de hablar la palabra de nuestro Dios. Dice Primera de Corintios 3:6. Yo planté, hablando Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada uno de nosotros hace el trabajo, uno planta, el otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento no lo das tú. El crecimiento lo da nuestro Dios. Y luego dice el 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que todo el trabajo que se hace, Dios nos usa a nosotros, pero el crecimiento, Él es el que lo da. Dice segunda de Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Yo creo que Dios ha puesto su Santo Espíritu, ¿para qué? Para que salgamos adelante, para que llevemos la palabra de nuestro Dios. Y recuerda, no es cuántas almas ganas, sino de hacer el trabajo misionero de llevar la palabra de nuestro Dios. Echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo el Señor
dará ese crecimiento, traerá almas a sus pies. Gloria sea a nuestro Dios, porque no nos ha dado Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros, que tú hagas el trabajo, que yo haga el trabajo, y nuevamente es el trabajo de cada uno de nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Luego pasamos a la número 10, lección 10, que llevaba por título, un testigo es que. Y el objetivo fue mostrar que un testigo es un creyente enviado a invitar a otros a creer. Así que tú eres ahora ese testigo. ¿Cuál es el propósito de que Dios te ha hecho un testigo? Es para invitar a otros a creer en la palabra, a creer en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Así que en pocas palabras, un testigo es un creyente, alguien que cree en nuestro Señor Jesucristo. Y gloria sea nuestro Dios, que cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas, creímos en Él, creímos en la palabra de nuestro Dios, ahora nos ha dado esa nueva identidad. Y fíjense bien lo que cada uno de nosotros ahora nos hemos convertido. Personas que testificamos, que invitamos. A veces estamos en el templo y llega un compañero que invitó a alguien más, y la honra y la gloria no es únicamente para ese compañero que trajo un alma nueva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es de qué? Del gozo de toda la iglesia, que hasta dice la palabra de nuestro Dios que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Gloria sea a nuestro Dios. Así que cada uno de nosotros ayudémonos, felicitémonos y trabajemos juntos. ¿Para qué? Para que el mundo que vive perdido venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Así que cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, no únicamente hemos creído en Él, sino el que le envió. ¿Quién es el que le envió? Nuestro Dios. De tal manera que dice que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que, ¿qué es un testigo? Una persona que confiesa que nuestro Señor Jesucristo le ha rescatado. Y mire lo que dice Romanos, nuevamente consejos de Pablo, Romanos 10:9. Que si confesares, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca. Ahora llega el momento, ya tenemos la palabra, la iglesia nos ha equipado, vivimos llenos de alabanza, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora que si confesares, dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Ahora llega la salvación a nuestra vida. Ahora confesamos con nuestra boca. ¿A quién le confesamos? A toda persona que vemos alrededor de nosotros. Hablamos de ese Redentor, y si recordamos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que el pueblo fuera sanado de aquellas mordidas que daban aquellas serpientes, ahora levantamos muy en alto a nuestro Señor Jesucristo para que el mundo vea que hay salvación y que nuestro Señor Jesucristo les espera. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Yo creo que tú que me estás oyendo has confesado a nuestro Dios, y de tal manera que el Señor ha perdonado tus pecados y que te ha dado la salvación. Gloria sea nuestro Dios. Vamos llegando ahora a la 11. Un caso de estudio donde ahora nuestro Señor Jesucristo nos da un modelo de cómo poder llevar el Evangelio. Y el objetivo de esa lección era aprender del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, sobre cómo testificar eficazmente. Ahora, ¿qué vimos en esta enseñanza? Vimos un modelo de una vida o de un día común y corriente, donde nuestro Señor Jesucristo va de un lugar a otro, y cuando va pasando por Samaria se encuentra con una mujer, aquella mujer samaritana, y ahora vemos que este ejemplo nos ayuda a cada uno de nosotros. Va con los apóstoles tienen hambre, nuestro Señor Jesucristo está cansado, se queda a un lado de aquel pozo, los apóstoles van a traer alimento, y quiero que sepan que el Señor tiene una plática, un caso de estudio, una enseñanza para cada uno de nosotros, donde se acerca a esta mujer
y nuestro Señor Jesucristo empieza a platicar con ella, donde nos topamos nosotros con diferentes personas en el mundo y hacemos lo mismo. Empezamos a tener una conversación con la persona que hemos encontrado, quizás en la tienda, supermercado, andamos comprando ropa. Allí nos hemos topado con una persona. El Espíritu Santo ha puesto a alguien enfrente para testificar la palabra de nuestro Dios. Y luego inmediatamente nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar con esta mujer y le dice que Él es el agua viva. Inmediatamente aquella mujer como que no entiende, de repente sus ojos empiezan a abrirse y de tal manera que le pide ahora al Señor y le dice, dame esa agua. Inmediatamente reconoce a Jesús, se va a lo suyo, se le olvida el cántaro, se le olvida el propósito por qué iba ahí al pozo y va y le habla a los suyos. Y vemos nuevamente, recibió la palabra, el Señor perdona sus pecados y ahora ella va y le habla a los suyos de tal manera que ahora vienen y alaban a nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan, palabras que le dice nuestro Señor Jesucristo a aquella mujer. Jesús le dijo, Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora vemos que aquella persona que cree, dice, el que cree en mí, ríos de agua correrán por su vientre. Ahora vemos que aquella mujer entiende que Jesús es el pan de vida, hablando del Antiguo Testamento en representación de aquel maná que caía. Ahora Jesús es el pan de vida y también el que cree en él, dice, nunca tendrá hambre ni tendrá sed. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora llegamos a la 12, la de la semana pasada. Un testimonio para compartir. Yo creo que cada uno de nosotros cuando nos juntamos hablamos de cómo llegó a esa hermosa palabra a nuestras vidas, lo que antes éramos y lo que hizo la palabra de nuestro Señor Jesucristo donde transformó nuestras vidas. Y dice el objetivo de esta lección, motivarnos para testificar unos a otros sobre las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo que esto es lo que nos ayuda a nosotros cuando vemos a una persona que está en pecado, que está en vicios. Inmediatamente podemos decirles, así era nuestra vida, mas sin embargo llegó nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, inmediatamente cambió la situación de nuestra vida. Y vemos también cómo nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos, les dio el poder, les dio la autoridad, y ese mismo poder, esa misma autoridad se ha dado a cada uno de nosotros para llevar la buena noticia. Y cuando llegaron los 70, dice la palabra de nuestro Dios, llegaron con gozo, con alegría y reportaron todas las cosas que pasaban en la vida de ellos y cómo Dios había hecho con ellos grandes cosas. Y dice también nuevamente la palabra de nuestro Dios. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Ahora veamos Hechos 14:17. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos 14:27. Y habiendo llegado, fíjense bien ahora cómo están emocionados tanto los apóstoles como los 70, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora llegamos a la lección número 13. Y la lección número 13 en sí desea que tengamos un compromiso con nuestro Dios. Quizá muchos de nosotros podemos decir que estas lecciones no nos gustan tanto porque Dios espera un compromiso de nosotros. Y quizá por mucho tiempo hemos estado sentados allí en nuestra silla, sí asistiendo al templo, pero no hemos testificado la palabra de nuestro Dios. Muchas de las veces ni siquiera tenemos nuestra casa como un grupo familiar para hablar de la palabra de nuestro Dios. Y en esta mañana urge, por medio de estas lecciones que hemos tenido, urge tener un compromiso con nuestro Dios. A lo mejor no tienes ese compromiso, no has sentido ese compromiso. Mas sin embargo, quiero que sepan que antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, este es un mandato
que le dio a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Urge que usted y que yo sintamos la necesidad de proclamar el Evangelio. Y una vez más hemos mencionado esta frase: la iglesia se ha convertido para mostrar el amor de Dios, el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para rescatar almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que nos dice de ese compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Dice a Mateo 28. Yo creo que lo hemos leído 1, 2, 3, 4 veces, pero mire el compromiso. Jesús se acercó, 28, 18 y 19. Fíjense bien lo que dice el Evangelio de Mateo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, mire la palabra, vayan, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el compromiso que toda esta serie de mis testigos quiere el escritor que entendamos, que tenemos un compromiso con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, de llevar el Evangelio a todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay algunos obstáculos que te detienen, que me detienen. Primeramente, el temor. A lo mejor vas a hablar de algo que tú mismo no estás haciendo. Te da miedo de que cuando toques un hogar, cuando le hables a una persona y no sepas qué decir. Hay inseguridad en ti. ¿Lo hago o no lo hago? Si voy y quieren ir al templo, pero yo mismo a veces no voy. La apatía, a mí no me gusta eso. O hay distracciones. En lugar de ir y llevar el Evangelio, me voy a los deportes, trabajo más horas extras, estoy cansado, tengo miles de cosas que hacer y se nos olvida la palabra de nuestro Dios. En esta mañana quiero terminar con este hermoso texto. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Nos ha transformado, nos ha dado una misión, la iglesia nos ha preparado, nuestro Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ahora nos toca testificar y nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora queda el reto para la iglesia. Ahora queda el reto para ti y queda el reto para mí. A través de estas lecciones nos hemos dado cuenta que somos sus testigos, que somos sus embajadores y que es importante llevar la gran comisión de salvar almas para nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias nuevamente por estas 3 lecciones que hemos tenido y te hacemos la invitación para la siguiente serie que viene la próxima semana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar nuevamente en estas lecciones y te pedimos que nos sigas escuchando. También, si es de beneficio lo que has aprendido en esta mañana, compártelo con un compañero de la iglesia, con un amigo de ahí del trabajo o de la escuela. ¿Para qué? Para que la palabra llegue a todos los confines de la tierra. Lo que de gracia has recibido, de gracia darlo. En esta mañana te deseo que el Señor te bendiga.